porque es que le llamaban, porque es que muchas veces ese era el nombre que se le decía cuando la tierra estaba muy mala, que tenía mucho astomba y eso, dice, eso le das un paso por la grada de cuchilla primero, y luego entonces se la das de espalda. Esa era la grada que no tenía, por el lado que no tenía cuchilla, por un lado tenía cuchilla, por otro lado no tenía, entonces por el lado de las cuchillas le hizo una grada de cuchilla, pero por otro lado le hizo una grada de espalda, para que quede ya entonces la tierra llana y lisa. Claro, era al revés. Exactamente. Una forma de sembrar que es tirando el grano así. Sí, eso se llamaba sembrar de voleo, el voleo, sembrar el voleo. ¿Y tirando la semilla en el surco abierto por la arada? Bueno, eso ya se le llama, eso se le llama la siembra al surco. ¿Y plantando de una en una las semillas? Plantando ya se le llama reponer, es decir, se trasplantar, eso se le llama reponer. Es decir, ¿Los ajos se plantan así? No, los ajos se siembran, vamos, por aquí se siembran. Se siembra de uno en uno. Exactamente, es lo que se trasplanta, ya luego es la col, el pimiento, tomate, en fin, esas cosas así son que se echan en los semilleros, la cebolla, pero ahora el ajo por aquí no se acostumbra a echar de criadero y luego trasladarlo. Al semillero le llaman criadero. Exactamente. Le llamaban, hoy se le llaman semillero, claro, pero antes eran criadero. Pero como usted viene preguntando cosas antiguas, sí. Era antiguo. Lo que se pone en las tierras para que no se posen los pájaros. Que se le ponen para que no la posen los pájaros. Sí, hombre, eso, ¿qué le ponen en las tierras? ¿Cómo se llama? Eso antiguamente se usaba en muchas cosas, se hacía hasta como una cosa así como especie de una persona, otra vez se ponía... ¿Y a eso cómo le dicen? Pantajo. Porque es que eso sirve para espantar los pájaros, liebres, en fin, conejos, y toda la clase de bichos bravos. Sí, claro. Eso por eso se llama un espantajo. Se creen que es una persona. Exactamente. Lo que se echa en las tierras para que crezca luego mejor las plantas. Si es después de sembrado, pues nitrato. Y si es antes de sembrado, ¿Y qué cereales se cultivan aquí en el pueblo? Ahora, pues aquí cultivos lo que se dice cereales, de eso, pues aquí el trigo, que es muy poco, pero en fin. Se cultiva poco trigo. Aquí se cultivaba antes mucho. Antes mucho, ahora ya menos. El trigo, la cebada, la avena y el centeno. Y luego después el otro grano de huerta es el maíz. ¿Maíz también se cultiva? Sí, aquí se cultiva. Es casi lo que más se cultiva ahora es maíz. Claro. ¿Y una planta mala que nace entre el trigo y se parece a la avena? Pues la hay unas pocas de nombre. Y bueno, hay que le llaman vena loca, que es vena brava. Sí. Por eso le llamaban antiguamente vena loca, que hoy claro se llama brava. Había otro que se llamaba joyo, que era también, pero ya tiene la porreta más fina y más brillante. Y eso ya le llaman joyo, que eso yo no sé cómo le dirán hoy todavía, porque luego eso echa una espiga y echa una semilla así muy delgadina. Pero no, eso no se utiliza. Eso no sirve, eso estropea los granos. ¿Y la agujita que echa el trigo cuando nace, lo primero que echa, eso qué nombre tiene? Lo que echa la porreta. La parte alta que tiene el trigo arriba. Lo de arriba de todo ya donde echa la simiente, las pilas. Pero vamos, el trigo primeramente echa la porreta, después echa la caña y luego entonces ya echa las pilas. ¿Y donde está metido cada grano de trigo, lo que lo recubre? Eso antiguamente se lo llamaba el casullo, porque tanto es que cuando el trigo estaba frío, que desgranaba las pigas, quedaba el trigo, que no salía el trigo limpio y dice, uy, ha quedado el trigo todo encasullado, ha quedado un casullo.